viendo, ¿no?, una selección de noticias en redes, sobre todo, ¿no?, con... Cuidado, preocupación por el número de casos de sífilis. ¿No? Con títulos como polémicos, por un lado moralizante, porque vos después entrás y ves las noticias y hablan, ¿no?, obviamente desde un lugar, sobre todo señalando el coger sin preservativo como una causa única y como si la salud sexual, ¿no?, fuera una sentencia moral y no una cuestión de política pública, ¿no? Y esto, o sea, por un lado es que esto me empieza a llamar la atención, cómo lo empiezan a publicar los medios, me hace acordar cuando en los 90, ¿no?, se estigmatizaba en ese momento todo lo que tenía que ver con VIH, con SIDA, ¿no? Y que, bueno, tuvo una lucha muy fuerte a nivel global de ir cambiando de alguna manera esa situación, ¿no? Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es como si hay un repunte real, hay un mayor testeo o ambos, y al mismo tiempo esta explosión, ¿no?, de estas noticias alarmantes de que todos tenemos sífilis. Alarma sanitaria en Salta, se disparan los casos de sífilis con fuerte impacto en la cola de los jóvenes. Bueno, al mismo tiempo, ¿no?, el gobierno nacional recortó el 76% del presupuesto nacional dedicado a todos estos temas. Hacia el tema ahí ya vamos como... a 1987, entendemos para atrás. Claro. Hoy, entonces, se tendría que basar básicamente en la ley de educación sexual integral, que sigue vigente, no fue derogada, y en la nueva ley de SIDA, que se promulgó en 2022. ¿Cuáles son las claves de las dos? Y que establecen lineamientos específicos con respecto a cómo se abordan las problemáticas. Mira, básicamente se declara de interés público y nacional la respuesta integral a las ITS, básicamente. Se garantiza el acceso universal, gratuito e integral. Garantiza que todas las personas afectadas tengan acceso a gratuito diagnóstico, tratamiento, medicamentos, vacunas, seguimiento, atención integral intersectorial. No se limita al aspecto biomédico, sino que incluye, ¿no?, todo lo que tiene que ver con educación sexual, ¿no? Y tiene que ver con prevención, diagnóstico, tratamiento, asistencia médica, social, legal, psicológica, cuidados paliativos, rehabilitación, reducción de daños, prevención de estigma, discriminación o criminalización. Mierda. Empezando por decirle a los medios, por lo menos locales pautados, che, papá, no me podés publicar así la noticia, ¿no? O sea, si querés, como pensemos también una política pública de comunicación respecto al tema, porque esto lo único que genera es alarma y estigma, y principalmente entre los jóvenes. No está haciendo más por ejemplo, nada. Jóvenes de 20 a 29 años, los más afectados por el VIH en Salta. No es como diciendo, tengo que cogerme uno de más de 30 o de menos de 20, ¿viste? Porque si no me va a agarrar así. Esa sería la solución. Claro. Bueno, la cuestión Dame es que... el documento y te diré con quién cogerás. Bueno, entonces, así como vos retomás, ¿no?, esta información que fue publicada de esta manera, diferentes medios empiezan a replicar con esta perspectiva. Que en general, bueno, ¿no?, en vez de ahondar y de preguntarnos qué es lo que está pasando desde quizás varias perspectivas, ¿no?, nada, terminamos repitiendo cuántos son las notificaciones de los casos de sífilis, las comparaciones solamente entre el año anterior y este año, pero vos vas viendo y sí, hubo un incremento en números reales, pero lo que no se termina de saber, y para eso hay que trabajar específicamente a nivel epidemiológico, es indagar si se tratan de nuevos personas que llegaron tarde a ese diagnóstico y no de nuevos casos, ¿sí? Porque lo que hacen estos números, estos valores, es reportar la detección. Cuando se sería detecta. más estigmatizante todavía. Yo creo, mi teoría es que como los libertarios ahora tienen un poquito de derpo y están de moda, ya están habilitados a coger, ¿entendés? Muchos dejaron de ser virgos y están todos contaminados, ¿no? Así que esa es mi teoría, pero son todas cosas conspiranoicas. Bueno, hay dos procesos que conviven, ¿no? Si querés y los titulares mezclan, que es un aumento real de la transmisión por prácticas sin protección y un aumento en la detección por más personas que se testean, ¿no? A mí no me gusta entrar en estas discusiones de quiénes tienen, pero como están planteando, porque al mismo tiempo la discusión en redes sociales, ¿no?, obviamente retoman todos los estigmas del sidoso, ¿entendéis? Sobre todo a partir de esta medida que toma el gobierno nacional de recortar el acceso al PrEP. Pelotudo de Agustín Laje hace rato estaba leyendo un posteo que hizo un análisis que dice, no, Milei no está llevando adelante la batalla cultural, y dice, le voy a mostrar todos los hechos en los cuales sí la está llevando adelante, y empieza justamente a hablar de todo esto que vos estás planteando, bueno, cómo se tira abajo todo eso, él lo pone como un valor, ¿viste? O sea, ir a contra, dice, por ejemplo, no pudimos voltear la ley del aborto, pero ya no compramos medicamentos abortivos, o sea, asumiendo que no se cumple la ley. Digamos, decir, no, bueno, pero si no tenemos con qué, como puta querés que la cumplamos, ¿viste? O sea, la ley del aborto existe, pero no hay misoprostol. Cagate, tenelo, ¿viste? Si los fiscales actuaran de oficio, si la justicia actuara de oficio, bueno, deberían estar haciéndose causas contra este discurso que llama a incumplir legislación vigente. Claro. Y al mismo tiempo el gobierno incumpliendo legislación.
te decía, a mí no me gusta como hacer estas comparaciones, pero en estas discusiones de vamos contra los putos de nuevo, bueno, en Argentina suben los casos de VIH por la baja prevención entre varones heterosexuales, ¿no? O sea, como en esta discusión de quién tiene más lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son más pedófilos, si los heterosexuales o los homosexuales? Toda esa boludez de competencia. Ya sabemos, sí. Y bueno, que estas discusiones terminan llevándola a las redes. Entonces, solo el 22% se testea cada año y 4 de cada 10 usa preservativo. Los varones gay duplican esos números y suman mayor acceso a PrEP. Estos datos del propio ministerio. ¿Qué es PrEP? Que ibas a decir recién y te corté. Bueno, esta discusión también se engancha con este retiro de lo presupuestario del Estado Nacional para todo lo que tiene que ver la Dirección Nacional de SIDA, con lo que tiene que ver con la prevención, con los medicamentos, con el diagnóstico, se suma la eliminación del PrEP. ¿Qué es el PrEP? El PrEP es una herramienta preventiva para evitar nuevas infecciones por VIH. Y lo que hace es vos, con una medicación, evitas infectarte con VIH. Es un medicamento preventivo. Sí. Es un medicamento preventivo que tiene, obviamente, sus condicionantes, porque lo tenés que, no es que vas y lo compras a la farmacia y decís, dame el PrEP, sino que tenés que hacer, obviamente, toda una serie de consultas médicas previo a que te autoricen el PrEP, ¿no? Esto también se incluye... ¿Pero por qué? ¿Porque te puede afectar de alguna manera la salud o porque tenés que ganar, digamos, de alguna manera? No, porque te puede afectar también la salud, porque necesitas ciertos estudios para poder tomar la medicación que hace de barrera preventiva, que tiene una eficacia, una eficiencia muy comprobada y muy alta, que evita nuevos contagios, ¿sí? El Estado Nacional, así como provee los medicamentos antirretrovirales para personas diagnosticadas con VIH, también había empezado a proveer el PrEP, ¿no? Entonces, toda la discusión que se arma ahora es, si vos querés coger sin forro, comprate vos el PrEP, el Estado no tiene por qué pagártelo. Cuando en realidad... Y si querés coger con forro, también comprátelo vos, porque el Estado no tiene para poner, ¿entendés? O sea, más allá de que después vamos a comentar que hay una ley que obliga a las obras sociales a suministrarte, ¿no? La misma ley nacional. ¿Sí? O sea, todo el sistema de salud debería proveerte de las herramientas preventivas, incluida el PrEP. Sí, o sea, hay obras sociales que personas con obras sociales van y acceden al PrEP también. Y que básicamente con el PrEP y con los avances en lo que tiene que ver con la cura del VIH, los avances en vacunas, que está viendo que obviamente hasta que los laboratorios no hagan su negocio no saldrá, pero ya hay avances en los que el VIH y todas estas alarmas de gravedad de volver a los 90 no son las que son. Y lo mismo con los casos de ETS de transmisión sexual tradicionales como la sífilis, la gonorrea, la clamidia, porque también se desarrolló otro mecanismo de preventivo, pero en realidad es de posexposición, que se llama la doxipep, que acá en Argentina no se utiliza en general, ¿no? Que es una estrategia preventiva que lo que hace es reducir el riesgo de las infecciones de transmisión sexual después de concretado el acto. Sería como una pastilla del día después. La vacuna del día después, digamos. Exactamente. Si bien ya en diferentes países se avanzó mucho con la doxipep, que es doxiciclina, que también tenés que hacer una consulta con el médico, pero la doxiciclina, al ser un antibiótico, podés acceder en la farmacia, pero tenés que saber cuál es el mecanismo de cómo administrar para ser realmente efectivo y que vos, habiendo cogido sin protección y estando en una situación de riesgo, no te infectes con sífilis, por ejemplo. La doxipep tiene también una eficacia comprobada para evitar esto de forma preventiva. Obviamente hay riesgos por el uso de un antibiótico, la sobremedicación, o sea, un montón de situaciones que por eso es importante cualquiera de estos dos, de estas dos herramientas preventivas, tanto el PrEP, que es previo a la exposición sexual, y el PEP, que es post-exposición sexual. También para el VIH hay un PEP, ¿sí? Un post-exposición. Que nada, es necesario informarse, es necesario que el Estado te informe, es algo que no pasa actualmente ni en Argentina y mucho menos en Salta. Entonces, ¿cuánta gente, cuántos médicos, cuántos periodistas saben que existen estas otras herramientas además del uso del preservativo, con el que vos podrías trabajar y charlar, sobre todo con los jóvenes que se acercan a consultar? Por eso también es lo interesante de poner en discusión estos datos que hablan del incremento de casos. Porque lo que no se sabe es si todos estos varones heterosexuales, que hubo un cambio generacional muy importante con respecto a las prácticas sexuales, la apertura en poder hablar de tus prácticas sexuales y las consultas médicas, entonces es necesario saber si esas personas o van con un diagnóstico tardío o si
por primera vez empiezan a consultar, algo que antes no sucedía en general con los varones heterosexuales. Tratarlo realmente con profundidad al análisis de datos y no tirar sobre la mesa un número frío que por ahí propone esto que vos decís de volver a generar estigmas y retroceder a una discusión del 87, ¿no? O sea, tiene que ver con justamente porque hay datos que son de doble entrada, que uno los puede acomodar para donde quiere, con esto que vos planteás, no decís, che, ¿hay más aumento o más gente que se testea? Todas esas cuestiones ni siquiera se analizan, ¿no? Se tira el número, se triplicó, se cuadruplicó, se quintuplicó, los niños recién nacidos ya vienen con sífilis, o sea, obviamente genera una suerte de terror, ¿no? Creo que le mandé 300 publicaciones a mi hijo, boludo. Sí, pero a vos te genera terror, a tu hijo capaz que ni bola. No, obviamente. Por eso digo, o sea, como el terror se genera, ¿no? Como en ese momento instantáneo, cuando se titula o se publica el flyer en una red de un medio de prensa, pero queda ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso después? Ahora, también lo que se pone en discusión de estos discursos fascistas es ¿no? cómo la salud pública no debería encargarse de cuidarte al momento del sexo, ¿no? Y todas estas discusiones, y sobre todo en redes sociales, en los comentarios de todas estas noticias que se publican, uno los puede ver, ¿no? Tiene que ver con esta evaluación moral de las conductas de riesgo, cuando en realidad, a ver, el sistema funciona con un principio básico, que las personas tienen conducta, hábitos y deseo, y el rol del Estado es reducir los daños, no juzgar moralmente lo que hace. Y esto aplica, por ejemplo, a si una persona come carne con grasa todos los días, el sistema de salud la atiende y genera políticas para prevenir enfermedades cardíacas. Si una persona fuma, el Estado no le niega la atención pulmonar, al contrario, hace campaña antitabaco, regula el mercado, promueve información. Si sos Trump, directamente le prohibís la entrada a los gordos o a los potencialmente enfermos de algún tipo de cuestión y te lo sacás de encima. Bueno, si una persona son decisiones. Tiene obesidad asociada a ultraprocesado, no se la castiga, se ofrecen programas de nutrición. O sea, así con todo. O sea, que parecen ejemplos boludísimos, pero ¿qué pasa cuando hablamos de coger? Y más de coger sin forro, ¿no? O sea, que coger es un lujo. Las infecciones no se contienen con moral, o sea, y la evidencia es rotunda, o sea, las ITS se reducen con educación, acceso, prevención, medicación, campañas, programas públicos, campañas, no hay campaña. Los discursos de culpa aumentan la vergüenza, reducen las consultas y empeoran todos los indicadores, y el abandono estatal, que es lo que está haciendo Milei, expande los brotes en vez de reducirlos. O sea, en realidad en campaña aparecen los forros, pero después se toman el palo, digamos, una vez que asumen no los ve más en la cancha, ¿no? Bueno, ¿y qué decide Milei? Nada, que el abandono que está generando Milei, ¿no? Que al mismo tiempo está afectando a un montón de gente que accedía a esos recursos y votó a Milei sabiendo lo que iba a hacer. Bueno, esto va a agravar la situación si estamos hablando de casos que aumentan exponencialmente porque va a haber menos recursos, a menos que las provincias y los municipios se hagan cargo de eso. Las organizaciones siempre peleamos porque el Estado provincial se haga cargo, y siempre fue mínimo las compras que hicieron en los últimos 20 años. O sea, no fueron grandes las inversiones del Estado provincial en temas de salud sexual al lado de lo que hacía el Estado nacional, que es lo que enviaba, hasta las campañas, los folletos, los afiches, las cosas. Siempre fue un trabajo y una lucha hacer que se generen campañas locales. Por eso es importante salir de este discurso moralista, estigmatizante, noventoso al pedo, ¿entendés? Que me hace acordar cuando Lady Di transgredió todas las normas porque agarró un sidoso en una clínica, ¿no? Cuando ya se sabía que no se transmitía, pero los medios seguían insistiendo con esa pelotudez. Bueno, hoy el VIH ya no puede ser considerado como un tema grave y estar asustando gente, porque nadie se asusta ya principalmente, ¿entendés? O sea, como que quedó en una lógica absurda, ¿no? Porque hoy, con tratamiento antirretroviral, la persona vive una vida normal, con expectativa de vida comparable a la media, no desarrolla SIDA, y además hay un concepto novedoso que tampoco se transmite en ningún lado, que es indetectable, intransmisible. Por eso es la importancia de la adherencia a los tratamientos antirretrovirales, porque una persona que tiene una adherencia llega a un punto en que en sus estudios aparece indetectable, y lo que se ha comprobado ya hace muchos años es que si vos sos indetectable no infectás a otra persona con VIH. Entonces, por eso es muy importante que no se recorten los medicamentos, porque si vos perdés la adherencia, bajás tu estatus y volvés a ser transmisible, o sea, te volvés a convertir en un agente que va a contagiar o va a infectar a otra persona en el caso de que no tengas relaciones cuidadas. Claro, lamentablemente por ahí el que lleva la bandera esa moralista y pelotuda no piensa en el colectivo, sino en el sujeto como el problema, ¿viste? Como diciendo, vos sos el sucio, es una vos mirada sos el que infecta, vos sos la peste. Vimos del discurso del usaforro, ¿no? Como una respuesta absolutamente individual, y no es la única, no tiene, o sea, pero digo,
allá que el 1 de diciembre van a salir todos con la cintita roja de luchemos contra el SIDA, bla, bla, bla. O sea, también basta de boludeces y volvamos a la información real y concreta. O sea, hoy la mortalidad relacionada al SIDA cayó más del 60% desde el 2004. En el mundo. En el mundo. Las nuevas infecciones llevan años estables y descendiendo en la mayoría de los países. Descendiendo en la mayoría de los países. Menos en países que no financian esto, como Argentina hoy. Claro. ¿Entendés? O sea, estamos volviendo atrás, pero corriendo. Y el foco actual es prevención combinada, no epidemias desbordadas. O sea, nosotros estamos adelante, porque la nueva ley de SIDA nos pone adelante en muchas cosas. Porque imagínate, si el Estado ya está trabajando como en los países que tienen, ¿no?, estas modificaciones y que van cayendo los números malos respecto a la epidemia o a las infecciones, bueno, nosotros estábamos entregando PrEP y eso no era para los homosexuales, ¿entendés? El PrEP es para cualquier persona que tiene situaciones de riesgo y quiere cuidarse de otra manera que no sea utilizando preservativo, ¿no? Tenemos el PrEP, que ¿Las es bolsas de juguitos sirven o no? No. No. El cuero de chancho tampoco. Pedo la estaba Entonces guardando. tenés Sí. el PrEP, el PEP, los test rápidos de seguimiento, el acceso temprano que deberías tener a los tratamientos antirretrovirales. Y el riesgo real no es biomédico, sino que es político. Hoy el gran peligro no es el virus, sino es el abandono del Estado y el regreso al estigma. Cuando los gobiernos desfinancian el PrEP, recortan programas de ITS o desmontan políticas de salud sexual, como está ocurriendo, ya lo decía, en Argentina y también en las provincias. O sea, en la provincia de Salta no hay campañas de nada hace mucho tiempo. Después solamente es el 1 de diciembre o por ahí. Se hacen dos nomás campañas que tienen que ver con la salud, son 2 en el año. Dengue y gripe. Y después no hay más. Es posta esto, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a revisar en lo que es la publicidad oficial y demás, las únicas 2 campañas que se hacen en el año son dengue y gripe. No se habla de drogas, no se habla de alcoholismo, no se habla de enfermedad de transmisión sexual o de campañas preventivas. Se habla con estos términos de lo grave, la alerta, se ponen colorados, polémica, ¿no? y los funcionarios no quieren ir, ay, no diga pito. Entonces, bueno, a ver, hay este revival conservador, no en contextos de fascismos blandos como el de Milei y la libertad avanza, incels, ultraderecha libertaria, esta moralina sexual que vuelve, bueno, es contra el control del deseo, el disciplinamiento del cuerpo, el castigo a las prácticas sexuales no normativas. Y el VIH vuelve a ser, y la sífilis, en este caso, ¿no?, un caballo de batalla. O sea, la sífilis, cuando vos, o sea, andá y curátela con una penicilina y ya está. O sea, eso hay que enseñarle también a los pibes. O sea, no solamente a el miedo, uso preservativo, no uso, no. Sino que si tuviste una situación de riesgo, si tenés algún síntoma, andá a la salita. Esto te propone más, boludo, esconder la ticha y meterte en el baño. ¿Qué hago? ¿Me la corto? ¿No me la corto? ¿Cómo voy a hablar con mi viejo, boludo? Me va a matar porque tengo sífilis, soy un sucio. Cualquiera, hermano. Bueno, o sea, hay que empezar a normalizar que cualquier tipo de afección sanitaria vinculado al sexo, vas o a lo que sea, ¿no? A lo que sea, porque si no estigmatizamos también, así como en un tiempo ir al psicólogo era síntoma de que estabas loco, ¿viste? Acá en este caso, como yo, no sé, el Marqués de Sade, porque te agarraste una ladilla, culeado, ¿viste? No sé. Bueno, así que nada, lo más vendible es de seguir diciendo, la gente no usa forro, los jóvenes no usan forro, los jóvenes tienen, ¿no?, el problema de coger sin forro. Bueno, nada, a ver, lo que hay que decir en realidad es, el Estado no entrega preservativo, ni en Argentina a nivel nacional, ni en Salta a nivel provincial, y que Mangione lo compre. Y quiero ver y que me llame si quiere, a ver, que abrimos la caja, hacemos el unboxing de los preservativos. Bueno, perra, el VIH, me deprimiste, ni, no cojo más, ni la sífilis ya no es una sentencia ni una alarma sanitaria estructural. O sea, como eso también hay que dejar en claro que estos son números, está bien, listos, son casos. Hay que trabajarlos, ver qué está pasando, hacer este análisis mucho más fino de si realmente es un incremento absoluto de casos o si hay gente yendo a decir, che, me contagié. Que sería muy piola eso también, ¿no? Digo, si está pasando que la gente vaya, busque, o que vaya y se testee, y que después se verifique que estamos descuidándonos de alguna manera, o que se vea esto patente de que es el Estado el que está en retirada con esta cuestión, y que eso tiene un efecto práctico en la calle. Exactamente. Bueno, hay que leerlo desde ese lugar. También un cambio de hábitos culturales y de prácticas, sobre todo de los adolescentes y de los jóvenes que estarán yendo a reportar que se contagiaron sífilis, o que están con gonorrea, claro, o que quieren hacerse un test de VIH, ¿no? O que los correteó Carnielo. Y sobre todo porque, bueno, vamos camino también a nuevas formas de prácticas sexuales, nuevos tipos de vínculos sexuales que ya no van a ser solamente las parejas monógamas, ¿no? Todo ese discurso subprime y bastante pedorro de volver a la monogamia, las parejas estables, esos tipos de vínculos que hoy ya
cada vez está más extinción. Y hoy se vuelve la experimentación como norma. Entonces, si vos tenés adolescentes y jóvenes experimentando sexualmente, y cada vez eso va a ser un crecimiento exponencial, y la sexualidad ya no va a ser algo fijo, ¿no? Sino que va a ser más entendida como un proceso que cada persona va haciendo. Bueno, el encuentro sexual se vuelve más instantáneo, más contextual, menos estructural, menos jerárquico, más exploratorio. Bueno, ¿cuáles son las respuestas que da el Estado? ¿Cuáles son las miradas que se proponen? ¿Y cuál es la información que le brindo a toda esta gente para reducir los riesgos en las prácticas sexuales y para reducir el incremento de los casos que afectan a la salud pública?